Marihuana y coeficiente intelectual. ¿El cannabis puede bajar mi cociente intelectual? El tema en cuestión es nuestra inteligencia. Todos hemos escuchado alguna vez que el cannabis consumido en la adolescencia puede disminuir nuestro coeficiente intelectual. Incluso muchas veces se afirma un descenso de 8 puntos. ¿Es cierta esta conclusión? Hay varios trabajos publicados al respecto y en general las discusiones se dan con los menores de 18 años. Si bien hubo para el 2012 un estudio de la Universidad de Duke, Estados Unidos, sobre una población de Nueva Zelanda que sugirió la disminución de los 8 puntos mencionados en menores de 18 años, y esto fue tomado como argumento contra el cannabis, la realidad es que esto no se volvió a confirmar en estudios posteriores. El estudio tuvo demasiadas variables sin controlar, como el ambiente familiar o el tipo de educación de cada uno de los participantes, y eso contaminó los resultados. Ol Rogeberg, del Estudio de Investigación Económica Ragnar Frisch en Oslo, sostuvo que el cannabis no afecta el coeficiente intelectual y que son factores ajenos al uso de la droga los que generan dicha reacción. Analizó este estudio realizado bajo el proyecto Dunedin, en donde se comparó el uso de cannabis con el cociente intelectual en una muestra de 1000 individuos neozelandeses nacidos entre 1972 y 1973. Fueron monitoreados durante unas 4 décadas, cerca de 40 años. Este estudio es un antecedente que Rogeberg usó, pues los resultados concluyeron que el consumo de cannabis afecta el cociente intelectual. En el análisis, el investigador aseguró que el cociente intelectual bajo se dio en su mayoría en el segmento de clase socioeconómica baja, relacionado con menos educación escolar, importante factor que altera el cociente intelectual. Rogeberg afirmó y publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences en marzo de 2013, un año después, que el cannabis no se asocia con una disminución del cociente intelectual. Comenta que sí puede observarse esta reducción del cociente solo en la subpoblación de fumadores compulsivos, pero que fue reversible al dejar de consumir la droga. Respecto de la cuestión que hace los fumadores compulsivos, creo que también la pregunta habría que responderla concentrándonos exclusivamente en la esencia del cannabis. No hay que olvidar que los problemas de los fumadores de cualquier sustancia y su incidencia en la salud son importantes. O sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las apneas del sueño, que claramente perjudican nuestro desempeño psicofísico, son consecuencia de quemar productos y respirarlos. El cannabis puede usarse en forma de aceite, cápsulas, parches, ungüentos e incluso respirarlo con vaporizadores que no generan pirólisis y por tanto no tienen ningún perjuicio pulmonar. Son estas formas de consumo las que habría que evaluar selectivamente, dejando de lado los problemas que trae respirar cualquier producto quemado. Un trabajo muy interesante realizado en gemelos, conjunto entre la Universidad del Sur de California y la Universidad de Minnesota, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en enero del 16, analizó los efectos de la marihuana en los adolescentes. Fueron 2 estudios longitudinales de gemelos adolescentes, 789 y 2.277 individuos. Los investigadores no encontraron pruebas de que el consumo de cannabis altere la capacidad cognitiva. Este estudio evita problemas metodológicos y solventa los problemas del factor ambiental, el entorno doméstico y la formación. La clave fue elegir una población de mellizos adolescentes, a los cuales se evaluó mediante pruebas de cociente intelectual y encuestas regulares durante un periodo de 10 años. La razón para centrarse en los hermanos gemelos es que ambos comparten el mismo ambiente, educación y familia. En el trabajo se analizaron las parejas de mellizos en las que un sujeto ha tenido bastante contacto con la marihuana y otro poco o nulo. Los científicos observaron que los consumidores de marihuana sacan puntuaciones inferiores en la prueba del cociente intelectual a medida que avanza el tiempo, pero sus hermanos gemelos muestran un patrón similar. Los autores del artículo piensan que esta disminución se debe a un factor ajeno a la droga. El factor o
guardaría relación con el ambiente de los hermanos que comparten hogar, escuela y compañeros. Otro estudio, publicado en Psychopharmacology, septiembre de 2016, de Valerie Curran, psicofarmacóloga del Colegio Universitario de Londres y controlado con un placebo, tampoco demostró deterioro cognitivo y llegó a conclusiones similares. Y también hay otros comentarios. Unos estudios de la Universidad de Londres concluyeron que aquellas personas con mayor cociente intelectual tenían más posibilidades de consumir cannabis. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron la inteligencia y la creatividad emocional de nada menos que 3.818 hombres y 4.128 mujeres, casi 8.000 personas en diferentes momentos de su vida, de los 16 a los 30 años. Y a la vez se registró el uso que hacían de la planta. Recientemente se ha vuelto a relacionar el consumo de marihuana con personas de un alto componente intelectual. Un estudio británico ha vinculado las notas académicas que sacaron jóvenes de ambos sexos durante su infancia y el uso posterior de la planta. La conclusión fue que a mejores calificaciones, mayor utilización del cannabis. Por ahora, ¿qué podemos decir? Que no hay una clara evidencia de un compromiso cognitivo por el consumo de cannabis. En general, las dudas están con los menores de 18 años y con las subpoblaciones de consumo compulsivo. Habrá que esperar nuevas investigaciones, desde ya que no se está fomentando el consumo en menores, sino analizando sus consecuencias.